Monterrey, Nuevo León. El denso y asfixiante silencio de la madrugada en el año 2001 envuelve una majestuosa mansión que para los ojos de cualquier transeúnte representaría la cúspide del éxito, el lujo y la felicidad. Pero en el interior de esas gruesas paredes el aire es pesado, gélido y huele a terror puro. En la penumbra de una habitación, una mujer empaca frenéticamente unas pocas pertenencias en una maleta. Sus manos tiemblan sin control. Su respiración es entrecortada y su mirada, escrutadora y llena de pánico, vigila la puerta constantemente. No es la escena de una película de suspenso. Es la cruda y sangrienta realidad de la mujer que, paradójicamente, se dedica a repartir luz, sonrisas y magia a millones de hogares en toda América Latina. Es Tatiana Palacios Chapa. Frente a las cámaras de televisión bajo los focos cegadores, ella es la inmaculada reina de los niños. Canta, baila y viste trajes rebosantes de colores y estrellas, proyectando una alegría tan contagiosa que ha construido un imperio de fama internacional. Pero cuando los reflectores se apagan, cuando la sonrisa ensayada se desvanece y la puerta de su ostentosa casa se cierra a sus espaldas, el cuento de hadas muta en la película de terror psicológico más brutal y desgarradora que te puedas imaginar. Ese palacio millonario no es su hogar. Es una prisión de máxima seguridad. Y el hombre que duerme en la habitación de al lado, el hombre que le juró amor eterno en el altar, no es su príncipe azul. Es su verdugo, su secuestrador emocional, el depredador implacable que la somete sistemáticamente a un infierno de golpes invisibles, humillaciones verbales y una tiranía absoluta. Hoy, en medio de la noche, Tatiana está a punto de huir con sus 2 pequeños hijos en brazos, escapando no de un cártel ni de la mafia, sino del mismísimo demonio con el que comparte la cama. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Tatiana Palacios Chapa. El primer secreto te arrastrará directamente a las entrañas de un secuestro emocional perfectamente orquestado y ejecutado a sangre fría. Descubrirás cómo Andrés Puentes, el hombre que tomó las riendas de su vida, tejió una telaraña sociópata venenosa e impenetrable para aislarla absoluta y cruelmente de su propia familia. Te mostraré la anatomía de un depredador narcisista que vio en una joven brillante no a una compañera de vida, sino a una mina de oro inagotable, una esclava corporativa. Entenderás la disonancia cognitiva y el horror asfixiante de ser la mujer más querida, aplaudida y rentable del país, y al mismo tiempo, regresar a casa para ser tratada como basura, soportando gritos, insultos e infidelidades descaradas. Mientras el mundo entero creía que tenías la vida perfecta. La segunda revelación expondrá la noche exacta en que la cuerda de la cordura finalmente se rompió. Viajaremos a ese oscuro instante de 2001, cuando el instinto animal de supervivencia se apoderó de ella. Te detallaré el pánico visceral de planear una fuga desesperada bajo el mismo techo de su abusador. Entenderás el sacrificio descomunal de una madre que tuvo que dejar atrás un imperio de millones de dólares, sus mansiones, sus cuentas bancarias y toda su seguridad material, apostándolo todo a una sola carta, huyendo en la oscuridad con sus hijos, para evitar que el monstruo terminara por consumirles el alma. La tercera verdad te revolverá el estómago al demostrarte hasta dónde puede llegar la psicopatía y el ego herido de un tirano, cuando su presa se escapa de la jaula. Desnudaremos la asquerosa y sádica venganza legal que Puentes desató contra ella. Al darse cuenta de que ya no podía golpearla en privado, decidió aniquilarla en los tribunales. Te contaré los detalles del robo de identidad más descarado, humillante y enfermo en la historia del espectáculo mexicano. La demanda donde este individuo intentó arrebatarle su propio nombre de pila a Tatiana, exigiendo millones de dólares en regalías, bajo la delirante premisa de que él era su creador, reduciendo a un ser humano a una simple patente comercial. Y la cuarta, la revelación más catártica, épica e implacable de todas, te pondrá frente al desenlace de más de una década de tortura legal. Te relataré cómo esta mujer a la que le hicieron creer durante años que no valía absolutamente nada sin su amo, se levantó de las cenizas para enfrentarse a él frente a la justicia. Revelaremos el dulce y frío instante en que la soberbia del verdugo se estrelló violentamente contra los barrotes de una celda, terminando en prisión no por la violencia psicológica que ejerció, sino por su avaricia y su cobarde evasión de pensión alimenticia. El triunfo definitivo de una sobreviviente
Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Para comprender la anatomía de un secuestro emocional, para descifrar cómo una mente brillante y una mujer empoderada frente a las cámaras terminó rindiéndose ante la tiranía de un monstruo en la intimidad. Es estrictamente necesario derribar uno de los mitos más grandes y peligrosos de nuestra sociedad. Siempre nos han vendido el cuento de que los depredadores, los manipuladores y los abusadores únicamente cazan a mujeres que provienen de la miseria extrema, de hogares destruidos o de familias ahogadas en la pobreza y la delincuencia. ¡Qué colosal, trágica y estúpida equivocación! La historia de Tatiana Palacios Chapa nos demuestra con una brutalidad que hiela la sangre que el mal absoluto no discrimina códigos postales y que en muchas ocasiones las peores y más oscuras tragedias humanas no se gestan en la carencia material, sino exactamente en el extremo opuesto, en la ceguera letal que produce crecer dentro de una jaula de oro macizo. Tenemos que retroceder en el tiempo. Alejémonos de los escenarios de las estrellas mágicas y de los estadios abarrotados, y adentrémonos en el hermético, elitista y profundamente conservador ecosistema de Monterrey, Nuevo León, durante las décadas de los 70 y 80. Tatiana no nació en un barrio marginal. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, y fue criada en el seno de una familia de clase acomodada y profesional en México. Su padre, un respetado médico, y su madre, una mujer culta y protectora, le brindaron una vida llena de privilegios, comodidades y un respaldo absoluto. En esa casa nunca faltó el dinero, nunca faltó la comida en la mesa, y en apariencia nunca faltó el amor. Pero en la alta sociedad regiomontana de aquella época, el aire que respiraban las mujeres jóvenes estaba envenenado por un machismo sutil, silencioso, pero increíblemente asfixiante y controlador. La educaron para ser la niña perfecta, inmaculada y sonriente. La educaron para ser educada, complaciente, y para evitar el conflicto a toda costa, enseñándole que las buenas mujeres no levantan la voz ni cuestionan la autoridad. La educaron para creer ciegamente en el romanticismo, en el cuento de hadas, en la caballerosidad y en la bondad inherente del ser humano. La educaron con un amor tan sobreprotector y envolvente que cometieron el error más trágico y devastador que unos padres pueden cometer: la enviaron al campo de batalla del mundo real sin proporcionarle una sola gota de anticuerpos emocionales para detectar a los sociópatas. Observa con detenimiento esta brecha brutal, dantesca y casi esquizofrénica en el tiempo. 1984. Una adolescente inocente, protegida, cantando música pop, con una sonrisa llena de luz, soñando con el amor verdadero, mientras su familia aplaude sus primeros pasos en la televisión, completamente ignorante de la maldad del mundo. 2000. La superestrella, multimillonaria, de la música infantil, la reina absoluta de América Latina, pero convertida en una esclava, a puerta cerrada, aterrorizada, recibiendo insultos y humillaciones en la madrugada, suplicando en silencio por su vida y la de sus hijos, bajo el yugo de un esposo que la trata como a su propiedad comercial. ¿Cómo se cruza ese abismo aterrador? No se cruza por estupidez ni por falta de carácter. Se cruza porque un depredador maestro sabe exactamente cómo utilizar tu propia inocencia y tus virtudes como armas de destrucción masiva en tu contra. El análisis psicológico de este quiebre es fascinante y aterrador. A diferencia de las víctimas que crecen entre golpes y desarrollan un radar callejero para esquivar la violencia, Tatiana creció en un entorno tan seguro y amable que su cerebro simplemente no estaba programado para registrar la maldad. Sufría del síndrome de la niña buena. Cuando eres criada en un mundo donde todos cumplen las reglas y donde el amor es la moneda de cambio, asumes ingenuamente que todos los demás operan bajo el mismo código moral. Esta falta de malicia callejera, esta incapacidad patológica para ver las banderas rojas y la toxicidad en los hombres, fue la herida invisible por la que el veneno entró a su torrente sanguíneo. Andrés Puentes, un hombre mayor, calculador y con el colmillo retorcido, no la eligió por casualidad. Los narcisistas vampíricos huelen a las niñas buenas desde kilómetros de distancia. Vio en ella la combinación más jugosa y rentable del universo, un talento descomunal capaz de generar millones de dólares empaquetado en la mente de una joven dócil, confiada y desesperada por complacer a su entorno. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón en el pecho,
esa asfixia silenciosa de haber sido víctima de tu propia bondad. A lo mejor tú también creciste en un entorno donde te enseñaron a dar siempre segundas oportunidades a ver lo bueno en todas las personas, a justificar los malos tratos de los demás creyendo que en el fondo tienen un buen corazón. Imagina el nudo hirviente de culpa y frustración cuando te das cuenta de que le abriste las puertas de tu vida, de tu casa y de tu cuenta bancaria a un manipulador simplemente porque fuiste educado para no pensar mal de nadie. Piensa en el dolor visceral, en la humillación absoluta de mirarte al espejo y preguntarte, ¿cómo fui tan ciego? ¿Cómo permití que me trataran así? Imagina el terror de darte cuenta de que tu empatía, tu lealtad y tu amor incondicional fueron utilizados como cadenas de acero para amarrarte a una relación laboral o sentimental tóxica, de la cual no puedes escapar, porque el depredador te ha convencido de que sin él no eres absolutamente nada. Guarda este detalle. Graba a fuego en tu memoria esta sobreprotección infantil, esta confianza ciega en las intenciones de los demás y esta necesidad casi patológica de ser la niña perfecta que nunca defrauda a nadie. Porque es exactamente esta ingenuidad prefabricada, este pánico atroz, a romper las reglas y a enfrentar el conflicto lo que explicará milimétricamente su inminente descenso a los infiernos. Explicará por qué una mujer adulta, con el poder de paralizar estadios enteros y mover fortunas, permitió que un solo individuo la aislara sistemáticamente de la familia, que tanto la amaba, cortara sus alas, y la convirtiera en la prisionera más rentable, glamurosa y solitaria de toda la industria del entretenimiento mexicano. El monstruo ya estaba afilando sus garras en las sombras y la princesa, cegada por la ilusión del éxito y el amor, estaba a punto de entregarle voluntariamente las llaves de su propia mente. El salto de la inocencia al estrellato masivo nunca es un vuelo libre y poético. Es una caída milimétricamente calculada hacia un abismo disfrazado con luces de neón y confeti. Intonciento, el Cuantromar. A mediados de la década de los 80, la maquinaria implacable, fría y devoradora de la televisión y la música en México necesitaba sangre fresca. En ese escenario, una adolescente de rostro angelical, voz dulce y energía inagotable fue lanzada directamente a la arena pública. Con éxitos juveniles arrolladores como Chicas de Hoy, Tatiana no solo conquistó las listas de popularidad en toda Latinoamérica, sino que se convirtió de la noche a la mañana en el molde perfecto, rentable y obediente de la estrella pop. El monopolio mediático exigía. Pero la fama a los 15 años no es un premio del universo. Es una hipoteca firmada con sangre y cobrada con intereses sádicos. La industria del entretenimiento en esa época era un feudo dictatorial, controlado por hombres de traje oscuro, ejecutivos discográficos hambrientos y magnates televisivos que veían a los artistas no como seres humanos, sino como productos perecederos de altísimo rendimiento financiero. Para sostener esa pesada corona de princesa del pop juvenil, para mantenerse en la cima de los rankings y llenar los auditorios, la joven Tatiana tuvo que someterse a las primeras y más crueles transacciones de su vida. El sistema le cobró un peaje silencioso, invisible, pero psiquiátricamente devastador. Cambió la libertad sagrada de su adolescencia por extenuantes giras de promoción, durmiendo en aeropuertos fríos y comiendo a deshoras mientras su cuenta bancaria engordaba desproporcionadamente a los ejecutivos que la manejaban. Cambió el derecho humano básico y vital a equivocarse y madurar a su propio ritmo por la exigencia asfixiante de mantener una imagen pública inmaculada, sin manchas, sin escándalos, donde una simple lágrima de tristeza era censurada y borrada de las pantallas. Cambió la propiedad de su propio cuerpo y de su propio cansancio por agendas inhumanas impuestas por productores que le exigían sonreír frente a las cámaras y conceder entrevistas incluso cuando su sistema nervioso suplicaba piedad. Cambió su identidad genuina para encajar milimétricamente en el molde prefabricado que la televisión le ordenaba ser, convirtiéndose en una empleada de lujo y de cristal dentro de un mundo infestado de buitres de cuello blanco. En medio de los gritos ensordecedores de los fans, de las portadas de revistas satinadas y de los discos de platino, debemos detenernos a hacer las preguntas que el brillo del éxito siempre intenta silenciar. ¿Tenía esta adolescente la más mínima idea de que cada contrato firmado con las disqueras era un eslabón más de una pesada cadena de acero? Comprendía que la industria la estaba aislando sutilmente de la realidad, rodeándola de un enjambre de aduladores que solo querían una tajada de su éxito. ¿Acaso presentía que estaba cruzando con los ojos vendados el umbral de una majestuosa jaula de oro macizo, de la cual sería casi imposible escapar con su carroma?
cordura intacta. Sabía que al delegar las decisiones de su carrera a magnates supuestamente más experimentados, estaba entregando en bandeja de plata las llaves de su autonomía mental y financiera. No, no lo sabía en absoluto. Estaba completamente deslumbrada por los reflectores, mareada por el aplauso y cegada por la ilusión adolescente de estar cumpliendo su más grande sueño. Y es exactamente en este ecosistema de vulnerabilidad extrema, de agotamiento físico y depresión corporativa asfixiante, donde aparece la figura más oscura, tóxica y letal de esta tragedia. Todo gran depredador de la naturaleza sabe perfectamente que la forma más efectiva, silenciosa y fulminante de cazar a una presa no es atacándola de frente y enseñando los colmillos, sino presentándose como su salvador supremo. A finales de la década de los 80 entró en escena Andrés Puentes, un hombre 13 años mayor que ella, un individuo audaz, calculador, con el colmillo retorcido y una labia peligrosamente seductora que conocía a la perfección los rincones más sucios. Él no se acercó a Tatiana como un agresor amenazante. Se acercó como el escudo protector fuerte y experimentado, que ella, en su extrema ingenuidad, creía necesitar con urgencia para defenderse de los lobos de la industria. Puentes utilizó la táctica maestra y más asquerosa de la manipulación psicológica, el aislamiento profiláctico. Le susurró al oído que los ejecutivos discográficos la estaban robando descaradamente, que la industria la explotaba, que el mundo entero se aprovechaba de su bondad, y que solo él, con su experiencia de hombre maduro, podía protegerla. Puedes ver la inmensa perversión de la jugada, el lobo disfrazado de pastor, convenciendo a la oveja de que el resto del rebaño es peligroso. Tatiana, educada toda su vida para confiar ciegamente en la autoridad, agotada por la presión de ser la estrella intocable, y buscando desesperadamente un pilar firme en el cual sostenerse, cayó redonda en la trampa. Confió su vida a este hombre. Le entregó no solo su corazón y su intimidad, sino el timón absoluto de su carrera profesional, sus finanzas y su futuro. Se casaron en 1990, sellando ante el altar el contrato más destructivo y sádico de su existencia. En el instante en que él se autoproclamó su representante exclusivo y administrador de sus bienes, la trampa de acero se había cerrado de golpe. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón corrosiva de haber sido engañado y seducido por alguien que se presentó en tu vida como tu tabla de salvación. A lo mejor tú también, en un momento de debilidad, de agotamiento, de estrés laboral o de crisis emocional severa, le entregaste las riendas de tu confianza a una pareja, a un jefe o a un amigo que te prometió protegerte contra el mundo. Imagina el nudo hirviente y paralizante en el estómago al descubrir, tiempo después, que esa persona que te decía «yo te cuidaré de los demás», en realidad, te estaba aislando deliberadamente de tu propia familia y de tus amigos genuinos para que no tuvieras una red de apoyo, ni nadie a quien pedir ayuda. Piensa en la desesperación sofocante, en la asfixia pura de darte cuenta de que el héroe que te rescató de tu crisis paulatinamente, y sin que te dieras cuenta, tomó el control absoluto de tus cuentas bancarias, de tus contraseñas, de tus decisiones y de tu autoestima, convenciéndote mediante manipulación de que sin él serías un fracaso absoluto. Ese nivel de psicopatía encubierta donde el agresor se disfraza de salvador indispensable es la estafa emocional más dolorosa, humillante y letal que puede experimentar un ser humano. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la frialdad matemática, clínica y sociópata de esta invasión territorial. Andrés Puentes no construyó el talento de Tatiana. Ella ya era una estrella brillante, consolidada y extremadamente rentable. Lo que él hizo fue expropiar, secuestrar y patentar su luz. Al tomar el control total de su carrera como su manager, se aseguró metódicamente de que ella no pudiera dar un solo paso, conceder una sola entrevista, firmar un solo autógrafo o cobrar un solo cheque sin su estricta y autoritaria autorización. La joven estrella creía ingenuamente que había encontrado al marido perfecto y al representante brillante que llevaría su carrera al siguiente nivel de consagración. Pero la cruda, espeluznante y oscura realidad es que Tatiana acababa de firmar con su propia mano y su propia voz la sentencia de ingreso a un campo de concentración emocional adornado con alfombras rojas y aire acondicionado. Las luces del estrellato seguirían encendidas. Los millones de dólares estaban a punto de llover a cántaros como nunca antes.
Pero el secuestro corporativo más asqueroso, rentable y silencioso en la historia de la televisión mexicana, acababa de comenzar. A mediados de la década de los 90, la cultura pop mexicana dio un vuelco espectacular. Tras convertirse en madre, Tatiana tomó una decisión que cambiaría para siempre el entretenimiento en Hispanoamérica: grabar un álbum de rondas infantiles. Lo que nació como el proyecto Brinca 1995, mutó rápidamente en un monstruo mediático y financiero. En cuestión de meses, la cantante pop juvenil desapareció, dando paso a la inmaculada, todopoderosa e indiscutible reina de los niños. Tatiana ya no era una simple artista. Se había convertido en una religión dominical para millones de familias y en una franquicia corporativa que imprimía billetes a una velocidad esquizofrénica. El nivel de opulencia y hegemonía que alcanzó su marca es difícil de dimensionar. Rompió todos los récords de audiencia con su programa El Espacio de Tatiana en Televisa. Su rostro estaba literalmente en todas partes. Los millones de dólares fluyeron como cascadas gracias a la venta de más de 35 millones de discos, 5 nominaciones al Grammy y un imperio asfixiante de merchandising que incluía su propia línea de muñecas, perfumes, juguetes. Logró llenos totales consecutivos en el Auditorio Nacional y en la Arena Monterrey, colapsando el tráfico. Compraron mansiones majestuosas en las zonas más exclusivas de Nuevo León y viajaba en vuelos privados blindada por gigantescos anillos de seguridad. Era la mujer más exitosa y venerada de la televisión. Pero el brillo cegador del oro, el confeti y las sonrisas plastificadas siempre son el camuflaje perfecto para ocultar la sangre. Detrás de la fantasía, la reina de los niños vivía un cautiverio de máxima seguridad. Una tortura psicológica, abyecta y sádica. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad documentada que despelleja la ilusión de su vida perfecta y revela la psicopatía de su captor, es que mientras el mundo entero veía a una mujer multimillonaria y empoderada, Tatiana no tenía control sobre el ascamente. Un solo centavo de su fortuna ni sobre un minuto de su. Andrés Puentes no actuaba como su esposo ni como su manager. Actuaba como el dictador absoluto de un campo de concentración emocional. Había orquestado el secuestro corporativo y psicológico más despiadado de México, aislándola de su familia y convirtiéndola en una esclava de su propio éxito. Detente un segundo y analiza la fría, calculadora y monstruosa anatomía de este secuestro. Para devorar a su presa sin interrupciones, el depredador destruyó su red de apoyo, manipulando la situación laboral. Puentes logró despedir a Diana Perla Chapa, la madre de Tatiana, y su protectora de toda la vida. Envenenó la mente de su esposa con mentiras y pleitos fabricados hasta lograr que ella cortara lazos con sus propios padres y su hermano. La encerró en su mansión en Monterrey, cambiando al personal de confianza por empleados que le rendían cuentas exclusivamente a él. Se autoproclamó dueño absoluto de la marca Tatiana. La estrella que generaba millones de dólares no tenía acceso a sus propias cuentas bancarias. Debía pedirle permiso y dinero en efectivo a su verdugo, hasta para comprar un café. Pero el robo financiero era la herida más superficial. El verdadero infierno ocurría en la madrugada. La televisión mostraba a la mujer que irradiaba felicidad, pero la oscuridad de la habitación ocultaba a la esposa que era insultada, denigrada y sobajada brutalmente. Las humillaciones verbales eran proyectiles diseñados para destruir su autoestima. Estás gorda. Sin mí no eres absolutamente nada. Si te vas, te destruyo la carrera. La obligaba a trabajar enferma, controlaba asfixiantemente su peso y le restregaba sus descaradas infidelidades en la cara, tratándola como un objeto decorativo que solo servía para firmar contratos y sonreír. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa profunda y destructiva sensación de estar atrapado en una vida que desde afuera parece envidiable, pero que por dentro te asfixia hasta la muerte. A lo mejor tú también has sonreído en una reunión familiar o en tu trabajo fingiendo tener el matrimonio perfecto, mientras escondes los moretones invisibles de las humillaciones, los gritos y la violencia psicológica que sufres a puerta. Cejada. Imagina el nudo hirviente de desesperación al sentir que estás secuestrado en tu propia casa conviviendo con un monstruo que controla tu dinero. Vigila tus pasos, aísla a tus amistades, y te ha lavado el cerebro haciéndote creer que tú tienes la culpa de sus agresiones.
Piensa en la humillación corrosiva de tener que levantarte cada mañana, maquillarte para tapar el llanto y salir a cumplir con tus obligaciones sonriéndole al mundo, porque tienes terror absoluto de que si pides ayuda, nadie te va a creer. O peor aún, el agresor cumplirá sus amenazas de destruirte por completo. Piensa en eso un momento. El nivel de disociación mental que se requiere para pararte frente a 10,000 niños un domingo por la mañana cantando con una sonrisa radiante, sabiendo que la noche anterior fuiste aplastada y denigrada, hasta la médula destroza la cordura de cualquier humano. El imperio le dio el título de reina indiscutible, pero le cobró su libertad condenándola a vivir como una rehén aterrada. Le dio mansiones de mármol, pero las convirtió en prisiones donde el enemigo dormía en su cama. Tatiana era la gallina de los huevos de oro, en un monopolio operado por su propio esposo. Creía ciegamente en el matrimonio y sentía un pánico paralizante a desarmar el hogar de sus hijos. Pero la cuerda del terror tiene un límite de tensión. El depredador se confió convencido de que la esclava jamás rompería las cadenas. No contaba con que detrás de la sonrisa plastificada, la mujer maltratada estaba reuniendo silenciosamente los escombros de su dignidad para firmar la declaración de guerra más peligrosa de su vida. En el oscuro, frío y despiadado mercado del poder absoluto, el universo jamás te entrega una corona bañada en oro, sin exigirte a cambio el título de propiedad de tu propia alma. La industria del entretenimiento es un altar donde los ídolos son adorados. Sí, pero también es un matadero donde son desangrados gota a gota. Tatiana se había convertido en la deidad intocable de la televisión dominical, en un imperio corporativo que facturaba cifras estratosféricas. Pero el precio de esta hegemonía no se cobró en los estudios de grabación. Se cobró en la intimidad de su hogar bajo los términos del contrato demoníaco, más sádico, humillante y destructivo que una mujer puede firmar, el yugo de un matrimonio narcisista convertido en una dictadura laboral. Andrés Puentes no era simplemente su marido o su manager. Se había erigido como el carcelero supremo de su existencia. Había diseñado milimétricamente un ecosistema de terror donde Tatiana era irónicamente la dueña del imperio pero la esclava de las circunstancias. El pacto que ella aceptó en su extrema ingenuidad juvenil, creyendo que él la protegería de los lobos de la industria, se transformó en un decálogo de tortura psicológica y explotación humana. El contrato demoníaco dictaminaba que su cuerpo y su voz eran maquinaria de alto rendimiento, obligándola a someterse a extenuantes giras de conciertos, grabaciones kilométricas y firmas de autógrafos incluso cuando estaba físicamente enferma, agotada o al borde del colapso nervioso, porque para el amo, cancelar una fecha significaba perder dinero. El contrato demoníaco exigía la anulación total de su privacidad y su autonomía financiera, confiscando cada $1,000,000 que ella generaba con su sudor y su talento, entregándole apenas migajas para sobrevivir. Mientras el verdugo despilfarraba su fortuna, jugaba al empresario exitoso y se paseaba con total impunidad en la Prisiantor, cara de su propia esposa. El contrato demoníaco estipulaba el aislamiento absoluto, asfixiante y profiláctico como regla de supervivencia, obligándola a cortar de tajo cualquier vínculo afectivo con su madre, su padre y su hermano, prohibiéndole tener amigos genuinos o confidentes para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera abrirle los ojos y mostrarle la celda en la que estaba atrapada. El contrato demoníaco le prohibía llorar, le prohibía quejarse y le exigía ponerse su traje lleno de estrellas cada mañana para repartir felicidad a los niños de todo el continente, mientras por dentro la mujer estaba siendo devorada viva por el pánico, los gritos de la madrugada y las constantes amenazas de destrucción pública si alguna vez se atrevía a dejarlo. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón corrosiva, esa asfixia paralizante de sentir que estás atado de manos y pies en una relación o en un trabajo donde te han robado hasta la última gota de tu identidad. A lo mejor tú también has tenido la desgracia de enamorarte de un narcisista, de un manipulador que al principio te bajaba la luna y las estrellas, que te decía que te iba a proteger del mundo, pero que poco a poco, de manera sutil y venenosa, empezó a revisar tu teléfono, a criticar tu forma de vestir, a alejarte de tus mejores amigos y a envenenarte en contra de tu propia familia, diciéndote, ellos no nos quieren ver juntos, solo yo te entiendo. Imagina el nudo hirviente de desesperación cuando te das cuenta de que esa persona controla tu dinero,
que te humilla en privado pero se hace la víctima en público, y que ha logrado lavarte el cerebro hasta convencerte de que sin él no vales nada. Piensa en la humillación corrosiva de ir a tu trabajo, a tus reuniones familiares tragándote las lágrimas, fingiendo que todo está bien porque sientes una vergüenza infinita de admitir que te dejaste engañar, que fuiste manipulado y que el amor de tu vida es en realidad el monstruo que te está asfixiando mientras duermes. Piensa en eso un momento. Ese terror paralizante, esa vergüenza corrosiva de destruir la familia perfecta ante los ojos de una sociedad extremadamente conservadora, fue la cadena invisible que mantuvo a Tatiana atada a su verdugo durante años. Estaba muerta en vida. Era la mujer más famosa de México, pero en el fondo solo era un pájaro con las alas rotas cantando dentro de una jaula de acero. Sin embargo, los depredadores narcisistas siempre cometen un error de cálculo fatal. Estúpido y arrogante, su propio ego los ciega. Puentes creyó que al romper la autoestima de la mujer, había ganado la guerra. Pero olvidó por completo que debajo de la estrella del pop infantil latía el corazón de una madre. Y cuando el veneno, los gritos y la violencia psicológica empezaron a salpicar a sus dos hijos pequeños, Cassandra y Andrick, la cuerda de la cordura finalmente se rompió. El instinto animal de supervivencia despertó. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. El segundo secreto, la parte más cruda, épica y desgarradora de esta historia de terror, es la noche exacta en la que Tatiana Palacios Chapa decidió que prefería perderlo absolutamente todo antes que perder su propia vida y la mente de sus hijos. En el año 2001, en medio de la oscuridad y el silencio de esa mansión de máxima seguridad, Tatiana ejecutó una de las fugas más desesperadas, valientes y catárticas del mundo del espectáculo. No planeó un divorcio mediático, planeó un escape de un secuestro. Detente un segundo y escucha esto con atención porque es el clímax del terror. Imagina la escena. La mujer que genera millones de dólares, la dueña de un emporio esperando a que el monstruo esté distraído o ausente. El corazón latiendo a 1000 por hora contra las costillas, las manos temblando incontrolablemente, mientras empaca apresurada y furtivamente unas cuantas mudas de ropa en una maleta. No se llevó joyas, no se llevó cuentas bancarias rebosantes, no se llevó escrituras de propiedades. Tomó a sus dos pequeños hijos de la mano, miró por última vez la jaula de oro que le había costado su juventud y cruzó la puerta hacia la incertidumbre más aterradora. Para poder escapar de las garras de Andrés Puentes, Tatiana tuvo que sacrificar su imperio material. Huyó con lo puesto, dejando atrás los millones que había ganado con su propio sudor, refugiándose de nuevo bajo el ala protectora de su madre Diana Perla, tragándose el orgullo y el miedo para pedir asilo después de años de aislamiento. Fue el acto de amor propio y maternal más gigantesco de su vida. Guarda este detalle. Esta fuga en el año 2001 no es el final feliz del cuento de hadas. Es la declaración de guerra más peligrosa y sangrienta que jamás pudo haber firmado. Porque cuando una presa se atreve a romper los barrotes de la jaula, cuando la esclava corporativa le da la espalda a su amo y lo deja en ridículo ante el mundo entero, el depredador narcisista no se sienta a llorar su pérdida. Se transforma en una bestia sedienta de venganza absoluta, y la pesadilla legal, el castigo sádico y la humillación pública que Andrés Puentes desataría a continuación para intentar destruirla, nos llevarán al capítulo más asqueroso e indignante de toda esta crónica. La cima de la montaña del éxito absoluto no está cubierta de gloria dorada, confeti y luces celestiales. Está cubierta de un hielo traicionero, resbaladizo y profundamente solitario. El ecosistema del poder y la fama, cuando está controlado por un depredador narcisista, muta en un organismo parasitario frío y calculador. Cuando eres la figura central de un imperio corporativo, la reina intocable, capaz de hipnotizar a las masas y generar ríos inagotables de dinero. Pero caminas con el alma hecha pedazos y la libertad secuestrada. El olor de tus millones de dólares no atrae a salvadores ni a protectores. Atrae a la peor especie de sanguijuelas. Tatiana había tocado el cielo de la industria del entretenimiento en México, era reverenciada como una deidad de la alegría infantil. Pero su infierno terrenal estaba densamente poblado de demonios disfrazados de asistentes contadores, empleados y sobre todo del hombre que decía amarla. En la despiadada jaula de oro que le habían construido, la lealtad era simplemente un espejismo sádico que se desvanecía en el instante exacto en que Andrés Puentes daba una orden. El éxito desmedido provocó que Tatiana experimentara la soledad más aterradora, oscura y asfixiante
que puede sufrir un ser humano estar rodeada de decenas de personas todos los días, en los foros de televisión, en los estadios y en su propia mansión? Y saber con una certeza gélida en el estómago que absolutamente ninguna está ahí por ti. Se había convertido en el cajero automático de su propia destrucción, en una mina de oro andante a la que todos querían exprimir mientras su corazón siguiera latiendo. La traición no llegó de la prensa amarilla ni de ejecutivos desconocidos. Llegó desde las entrañas mismas de su hogar y su equipo. La traición durmió en su propia cama encarnada en un marido que operaba como un manager mafioso, desviando sistemáticamente los millones de dólares que ella generaba con su sudor, dejándola sin patrimonio, sin control financiero y obligándola a mendigar su propio dinero. La traición se vistió con los trajes de su personal de confianza guardaespaldas, chóferes y asistentes que ella misma pagaba con su trabajo, pero que en realidad eran espías a sueldo informantes leales a su verdugo que le reportaban cada paso, cada llamada y cada lágrima de la cantante. La traición se materializó en las infidelidades descaradas, humillantes y cínicas de su esposo, quien utilizaba el dinero, el poder y el estatus que Tatiana construía para financiar su doble vida, restregándole en la cara que ella solo era un instrumento comercial, una pieza reemplazable en su tablero de ajedrez misógino. La traición fue el aire tóxico y envenenado que respiró en sus años dorados, enseñándole de la manera más cruel que cuando eres una prisionera del éxito, el amor incondicional no existe. Solo existen los intereses económicos disfrazados de compañerismo. ¿Dónde estaban los millones de dólares que generaban las muñecas con su rostro, los perfumes y los discos de diamante? ¿Cómo era humanamente posible que la artista más lucrativa de toda una década, la mujer que sostenía el monopolio infantil en Televisa, no tuviera control sobre una sola cuenta bancaria a su nombre? ¿Quién firmaba los cheques? ¿Quién compraba propiedades ocultas y quién vaciaba sus fondos, mientras ella estaba agotada bailando bajo los reflectores con 40 grados de fiebre? Andrés Puentes respondía con terror psicológico. Los buitres se alimentaban en un silencio sepulcral, protegidos por el caos, el miedo y la fachada de la familia perfecta. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces ese veneno corrosivo quemándote la sangre. Esa decepción que te rompe el alma en 1000 pedazos cuando descubres que la persona a la que le entregaste tu confianza, tu juventud y tu corazón te estaba utilizando de las estártalos y carle, peor manera imaginable. A lo mejor tú también has trabajado de sol a sol. Has construido un patrimonio, junto a tu pareja. Le has entregado tu lealtad absoluta, solo para descubrir con horror que a tus espaldas te estaba robando, te estaba engañando, y te desechaba emocionalmente como a basura. Imagina el nudo paralizante en el pecho, la sensación de asfixia, al darte cuenta de que todos los te amo, las promesas frente al altar, y los supuestos planes a futuro, eran una farsa absoluta, una máscara de teatro diseñada exclusivamente para sacarte provecho financiero. Piensa en la humillación silenciosa, corrosiva y destructiva de tener que tragar tus lágrimas porque sientes que tu propia bondad y tu ingenuidad fueron tu mayor debilidad. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la inmensa, perversa y sádica crueldad de esta traición corporativa e íntima. Estás trabajando jornadas inhumanas, desgastando tus cuerdas vocales, sonriendo frente a las cámaras y entregando tu vida entera para generar una riqueza monumental. Y esa misma riqueza está siendo utilizada por tu captor para financiar la jaula que te encierra. Tatiana estaba financiando su propia tortura. Pagaba a los guardias que la vigilaban, financiaba los lujos del hombre que la humillaba y mantenía el imperio que la tenía secuestrada. Su aislamiento se volvió absoluto, tétrico e insalvable. Ya no podía confiar en la señora que limpiaba su casa, no podía confiar en el maquillista que le arreglaba el rostro antes de salir a cantar, no podía confiar en el abogado que redactaba sus contratos. Se encerró en sí misma, convirtiéndose en una sombra escurridiza dentro de su propio palacio. Su teléfono estaba intervenido, sus amistades bloqueadas, y su familia sanguínea la única que podría haberla rescatado. Había sido alejada mediante intrigas y mentiras fabricadas por su marido. La soledad de Tatiana en la cúspide era tan profunda, tan gélida y tan asfixiante que le perforaba los huesos. Llegaba al camerino después de hacer gritar de alegría a 10,000 personas en un estadio, la puerta se cerraba
y el silencio que la envolvía era el silencio de una tumba. Estaba en la cima del mundo, sí, pero nunca nadie había estado tan completamente sola, rodeada de lobos hambrientos, esperando el más mínimo error para devorarla. Las primeras grietas profundas en su cordura y en su resistencia comenzaron a aparecer. La ilusión del éxito se resquebrajaba, revelando el rostro putrefacto de la explotación. Pero la tragedia, con su diseño oscuro e implacable, apenas estaba preparando su acto más violento, porque la fuga silenciosa de la esclava estaba a punto de desatar la furia más destructiva, sádica y mediática de un monstruo herido en su orgullo. Cuando la madrugada de aquel año 2001 presenció la huida desesperada de Tatiana, muchos creyeron ingenuamente que el telón de esta tragedia finalmente había caído. ¡Qué equivocación tan monumental, estúpida y peligrosa! En la oscura y retorcida psicología de un depredador narcisista, la fuga de su presa no es un motivo de reflexión de culpa ni de arrepentimiento. Es una declaración de guerra termonuclear. Al darse cuenta de que las gruesas cadenas de la violencia doméstica se habían roto, y que el pájaro de plumaje dorado había escapado definitivamente de la jaula, el ego monumental de Andrés Puentes sufrió una fractura letal. Y un sociópata herido en su orgullo no busca la paz. Busca la aniquilación absoluta, pública y humillante de quien se atrevió a desafiarlo. Así comenzó el descenso al abismo más negro, gélido y despiadado en la vida de Tatiana Palacios Chapa. El clímax de una cacería mediática y legal, diseñada milimétricamente para dejarla reducida a cenizas. La primera bestia en clavarle los colmillos no fue su exesposo, sino el tribunal implacable, morboso y sangriento de la opinión pública y los medios de comunicación. La misma prensa amarillista, los mismos presentadores de televisión de élite y las mismas revistas que durante años la habían endiosado, que habían aplaudido sus ventas millonarias y se habían lucrado llamándola la reina, de repente olieron la sangre en el agua. En lugar de investigar, de proteger o de escuchar el calvario de una mujer maltratada, le entregaron los micrófonos en horario estelar a su verdugo. Andrés Puentes se paseó por absolutamente todos los platós de televisión del país derramando asquerosas lágrimas de cocodrilo, interpretando el papel magistral del esposo traicionado y del padre abandonado que no entendía por qué su frívola mujer había destruido el hogar perfecto. Y la industria mediática la despedazó viva sin piedad alguna. El clímax de su dolor fue ver cómo un sistema profundamente misógino la crucificaba en televisión nacional, castigando a la mujer que se atrevió a alzar la voz mientras romantizaba al monstruo que la golpeaba. El clímax de su dolor fue soportar que cuestionaran su moralidad, etiquetándola de ingrata, de loca y de mala madre por haber sacado a sus hijos de una mansión de lujo para llevarlos a la incertidumbre. El clímax de su dolor fue ver cómo su sufrimiento visceral, sus traumas de años de maltrato y su desesperación eran empaquetados y convertidos en un asqueroso circo mediático para vender portadas de revistas sensacionalistas. El clímax de su dolor fue darse cuenta de que el público que alguna vez compró sus discos ahora la juzgaba cruelmente desde la comodidad de sus salas, exigiéndole explicaciones porque en este teatro de sombras, el llanto manipulador de un narcisista siempre es más ruidoso que el silencio aterrado de su víctima. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. El tercer secreto oscuro. La verdad que te revolverá el estómago y que expone hasta dónde puede llegar la psicopatía y la avaricia de un tirano cuando pierde el control absoluto sobre su esclava financiera. Es que Andrés Puentes no se conformó con el escándalo del divorcio, ni con quedarse con él, dinero que ya le había robado durante años. Desató una cacería legal de una crueldad sádica con un solo objetivo: robarle su propia identidad. Interpuso demandas millonarias intentando arrebatarle legalmente el nombre de Tatiana, el nombre de pila, que le pusieron sus propios padres al nacer, afirmando con un cinismo enfermo que él era el único y absoluto creador del personaje, exigiendo el pago de millones de dólares en regalías simplemente por permitirle seguir cantando. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención, porque es el colmo de la aberración corporativa. Imagina la audacia, la frialdad y el delirio de grandeza de un hombre que se presenta ante los tribunales de justicia de un país y afirma ser el dueño del alma, de la voz y de la marca de un ser humano. Puentes argumentó bajo juramento que antes de él Tatiana no valía nada, que el concepto infantil, los vestidos de estrellas, la sonrisa inagotable y la magia
eran un invento comercial registrado exclusivamente por su cerebro superior, reduciendo la esencia, el talento nato y el sudor de más de 15 años de carrera de la cantante a una simple patente industrial, que le pertenecía por derecho legal. Quería asfixiarla, aniquilarla y verla arrastrarse en la miseria. Registró logotipos a sus espaldas, bloqueó cuentas bancarias, demandó a Diana Perla, su ex-suegra, y desató un terrorismo judicial implacable. Ya que el cobarde no podía golpearla físicamente en la oscuridad de la recámara, decidió aplastarla usando los laberintos burocráticos de la justicia mexicana, buscando dejarla en la calle sin un centavo, sin nombre y sin el derecho a existir. En la industria. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón paralizante, esa sensación de asfixia, de injusticia pura y humillación extrema, cuando una persona intenta robarse descaradamente el crédito por tu esfuerzo, por tus años de sacrificio y por talento. A lo mejor tú también has estado en un trabajo donde pusiste la sangre, te desvelaste creando proyectos, y al final, un jefe incompetente, manipulador y narcisista se robó tu idea, la presentó como suya ante los directivos y se llevó los aplausos y los bonos financieros, mientras a ti te hacían a un lado como si no fueras nadie. Imagina el nudo hirviente de rabia e impotencia visceral al ver cómo el sistema corporativo protege al abusador, cómo los cobardes le creen al que grita más fuerte, y cómo tú tienes que gastar tus propios ahorros, tu energía vital y tu salud mental para defender algo que es tuyo por derecho divino. Piensa en la humillación corrosiva, en el asco de tener que sentarte frente a una autoridad para demostrar desesperadamente que tú eres el verdadero autor de tu propio trabajo, mientras el ladrón te sonríe con arrogancia desde la silla de enfrente. Piensa en eso un momento. Multiplica esa frustración, ese asco y ese desgaste psicológico y financiero por más de una década de amparos, careos y tribunales. Ese fue el abismo terrenal al que Tatiana fue arrojada violentamente. Tuvo que sentarse en fríos banquillos de acusados, soportando interrogatorios sádicos de ejércitos de abogados financiados precisamente con el dinero que ella misma había ganado en sus giras. El desgaste físico y la tortura psicológica eran brutales. ¿Cómo diablos te levantas cada domingo por la mañana a cantar sobre la alegría y los sueños en la televisión, cuando sabes que hay un monstruo legal pisándote los talones, intentando embargar tus ganancias y robarte hasta la última letra de tu acta de nacimiento? Se encontraba en el punto más bajo, oscuro y humillante de toda su existencia, acorralada en un callejón sin salida por el hombre que alguna vez prometió amarla. Pero la luz de la justicia, aunque a veces tarda décadas en llegar y exige peajes de sangre y lágrimas, guardaba un golpe maestro gélido y definitivo para destrozar la soberbia de este tirano. La justicia en el ecosistema asfixiante y corrupto de las altas esferas del poder en México, rara vez, es una deidad ciega y equitativa. Casi siempre es una ramera VIP que se vende al mejor postor, al que grita más fuerte y al que tiene los contactos más sucios. La batalla legal que Tatiana Palacios Chapa tuvo que librar para recuperar su vida, su dignidad y su propio nombre, no duró un par de semanas ni se resolvió con un simple acuerdo de divorcio. Fue una guerra de trincheras despiadada, sangrienta y de desgaste psicológico que se prolongó por más de una década. Fueron más de 10 años de terrorismo judicial, de amparos interminables, de cuentas embargadas y de tener que mirar a los ojos al monstruo que alguna vez durmió en su cama mientras éste intentaba arrebatarle hasta la última gota de su identidad. Pero en medio de este laberinto de tribunales gélidos y abogados buitres, se esconde la pieza final del rompecabezas, la verdad más putrefacta y silenciada de todo este circo mediático. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto, el más indignante, chabacano y revelador de toda esta pesadilla corporativa, es la verdadera razón por la cual Andrés Puentes fue protegido durante tantos años, y la naturaleza patética, cobarde y terrenal de su caída final. La élite mediática y legal protegió al verdugo durante casi 10 años por pura y asquerosa solidaridad patriarcal corporativa. El sistema se negaba a castigarlo por la violencia psicológica o por el secuestro financiero de su esposa, porque castigarlo a él significaba que la industria entera tenía que mirarse al espejo y admitir que operaba bajo las mismas reglas de explotación y misoginia. Sin embargo, la justicia poética y el karma tienen un sentido del humor frío y calculador.
La soberbia de Andrés Puentes no fue derrotada por un gran complot de Hollywood, sino que se estrelló violentamente contra las rejas de una prisión por un delito tan básico, bajo y deshonroso como evadir el pago de la pensión alimenticia de sus propios hijos. Detente un segundo y analiza la disección de esta gigantesca e imperdonable hipocresía sistemática. ¿Por qué se mantuvo oculto este nivel de protección durante tanto tiempo? ¿Por qué se silenció esta red de encubrimiento y se le permitió a este individuo pasearse por la televisión, difamando a la madre de sus hijos, sin ninguna consecuencia inmediata? ¿Quién dio la orden de abrirle los micrófonos? Nadie lo sabe con certeza, nadie da nombres exactos. Pero las sombras en los pasillos de las grandes televisoras hablan. Y la historia susurra verdades que el poder intenta enterrar. Merician. Los principales beneficiarios de este silencio cómplice fueron los altos mandos de la industria del entretenimiento. Para los magnates, los productores y los dueños de los medios, una mujer artista independiente, empoderada, que recobra su nombre, su autonomía y exige manejar sus propios millones de dólares, representa una amenaza directa y letal para el statu quo. Al darle voz a Puentes y prolongar la agonía legal de Tatiana la élite, mandaba un mensaje aterrador a todas las demás mujeres del espectáculo. Si te rebelas contra tu amo, te destruiremos, te quitaremos tu dinero y convertiremos tu vida en un infierno judicial. Analiza por un instante la impotencia visceral aplastante y destructiva de Tatiana frente al poder real de esta mafia. Ella era la creadora de un universo mágico, la mujer que sostenía económicamente a cientos de familias con sus giras, pero frente al juez, era tratada con la típica condescendencia misógina. La impotencia asfixiante de sentarte en el estrado demostrando con pruebas irrefutables que tú eres la dueña de tu propio talento, mientras un grupo de abogados pagados con el dinero que te robaron, se ríen en tu cara. La impotencia corrosiva de ver cómo las leyes parecen estar diseñadas exclusivamente para proteger los bolsillos del agresor, permitiéndole interponer amparo tras amparo, demanda tras demanda para agotar tus recursos económicos y tu salud mental. La impotencia letal de saber que estás diciendo la verdad absoluta, de saber que eres la víctima del abuso más extremo, pero que el sistema te exige pruebas físicas de un dolor psicológico que no deja moretones en la piel sino fracturas. Incurable en el alma. La impotencia de luchar contra la maquinaria de un sistema que simplemente no quería que una mujer saliera victoriosa frente a la figura de su creador. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa profunda, gélida y aterradora sensación de impotencia cuando tienes que enfrentarte a un sistema que está amañado en tu contra. A lo mejor tú también has tenido que pelear legalmente contra una empresa gigantesca que te despidió injustamente, o contra una expareja que tiene mejores contactos y más dinero para pagar abogados que tú. Imagina el nudo hirviente de rabia en la garganta al pararte frente a un burócrata frío, frente a un mostrador o un tribunal con todas las pruebas en la mano, sabiendo que tienes la razón absoluta solo para que te cierren la puerta en la cara con un tecnicismo legal o un sello burocrático. Piensa en el dolor visceral, en el desgaste emocional y financiero de tener que gastar tus ahorros, sacrificar tus horas de sueño y enfermarte de estrés crónico para recuperar lo que te pertenece por derecho, mientras el abusador, el deudor o la corporación se esconde cobardemente detrás de lagunas legales riéndose de tu desesperación y utilizando la lentitud del sistema como una herramienta de tortura psicológica en tu contra. Piensa en eso un momento. Multiplica esa frustración y ese asco por más de 10 largos y oscuros años. Tatiana tuvo que soportar este infierno estoicamente. Se mantuvo firme, blindada por el amor incondicional a sus 2 hijos y por la convicción inquebrantable de que el nombre que le pusieron al nacer no era una simple franquicia comercial sino su derecho de sangre. El depredador se creía intocable. El hombre que argumentaba haber inventado el emporio millonario. El magnate que juraba ser la mente maestra detrás de la reina de los niños, intentó burlar a la justicia escondiendo sus ingresos y declarándose insolvente para no darle un solo centavo a los hijos que él mismo engendró. Pero la impunidad incluso en los sistemas más corruptos tiene una fecha de caducidad. Y cuando finalmente, después de una cacería incansable y una resistencia titánica por parte de Tatiana, las autoridades emitieron la orden de aprehensión por el delito de abandono de obligaciones familiares, el castillo de naipes del primero Siones, narcisista, colapsó de manera humillante. No cayó por ser una mente maestra del crimen organizado,
cayó por la avaricia más vulgar, tacaña y deleznable. La imagen del poderoso manager intocable siendo esposado, trasladado e ingresado a una celda tras las rejas de una prisión en Topo Chico no fue solo el triunfo personal de Tatiana. Fue el portazo frío, metálico y definitivo de la justicia divina, aplastando la soberbia de un tirano. Tatiana se levantó de las cenizas de los tribunales, no como una princesa rescatada, sino como la dueña absoluta y legítima de su propio nombre, de su libertad y de su imperio, escribiendo el epílogo más dulce, épico y vengativo que el universo le podía otorgar. Cuando el humo tóxico de la masacre mediática finalmente se disipó, cuando los amparos judiciales dejaron de llover y el eco metálico de la puerta de una celda en Topo Chico se cerró para siempre sobre la soberbia de su verdugo, lo que quedó expuesto ante el escrutinio del mundo no fue simplemente el triunfo legal de una cantante pop. Quedó al descubierto de la manera más cruda, visceral y aterradora posible la mentira más gigantesca, asquerosa y perversa, que la sociedad moderna y el sistema capitalista nos obligan a tragar desde que tenemos uso de razón. El mito absoluto de que el éxito financiero, el poder mediático y la aclamación de las multitudes te convierten en un patapunto, ser intocable, blindándote mágicamente contra el sufrimiento y la maldad humana. Frente a las cicatrices invisibles pero sangrantes del imperio de Tatiana, es estrictamente necesario que detengamos la maquinaria del morbo del espectáculo para formular la pregunta más dolorosa, incómoda y fundamental de todas. ¿Puede el dinero en sus cantidades más obscenas, irracionales y desbordantes comprar un solo milímetro de verdadera paz mental? La respuesta, tallada con crisis de pánico, aislamiento y lágrimas en las paredes de su majestuosa mansión, es un colmarido rotundo, gélido y absoluto no. El sistema del entretenimiento le entregó absolutamente todo el oro del mundo. Le otorgó poder sobre las ilusiones de millones de niños en todo un continente, y le permitió volar por encima de los mortales. Pero a cambio, le cobró con el alma, con la libertad y con su propia identidad. Sus decenas de millones de dólares en cuentas bancarias no pudieron sobornar a la mente enferma de Andrés Puentes para que dejara de insultarla, sobajarla y destruirla psicológicamente en la madrugada. Sus gigantescos anillos de seguridad privada y sus guardaespaldas armados no pudieron evitar que el verdadero monstruo, el depredador más letal, entrara caminando por la puerta principal, durmiera en su propia cama y le robara hasta el último aliento de autonomía. Sus vestidos llenos de estrellas, sus discos de diamante y su eterna sonrisa televisiva no la salvaron de las garras de la depresión. De hecho, fueron exactamente el disfraz asfixiante que la obligó a tragarse su propio infierno en silencio absoluto para no decepcionar a su público. El dinero no compra la paz. Simplemente te financia una jaula de oro mucho más cómoda, más brillante, con alfombras más caras y muchísimo más solitaria, donde tienes el trágico privilegio de enloquecer de dolor y ser torturada en vida sin que nadie se atreva a interrumpirte ni a cuestionar tu felicidad. Esta crónica no debe leerse bajo ninguna circunstancia como un simple expediente de divorcio en el mundo del espectáculo, ni como el recuento morboso de un pleito por regalías. Esto debe leerse y sentirse como una elegía oscura, un requiem fúnebre, melancólico y profundamente empático por una mujer que fue devorada viva por el sistema mucho antes de pisar un tribunal. Si apartamos por un momento los reflectores, el maquillaje y el personaje de la reina de los niños, no encontraremos a una diva arrogante ni a una empresaria fría. Encontraremos los restos emocionales de esa joven regiomontana de buen corazón, educada para complacer, aterrorizada por romper las reglas, que se vio obligada a sobrevivir en un ecosistema de tiburones. Tatiana se forjó una coraza de sonrisas impenetrables para que el mundo exterior no se diera cuenta de que se estaba desangrando por dentro. Se convirtió en el pilar, en la matriarca, en el cajero automático inagotable y en el escudo humano de toda una corporación comercial. Pero en esa ecuación perversa, sádica y asimétrica, ¿quién protegía a Tatiana? ¿Quién sostenía a la reina cuando el huracán del maltrato psicológico amenazaba con arrancarla de raíz? Absolutamente nadie. Es sumamente fácil, casi adictivo, y de una cobardía repugnante sentarse a juzgar a las mujeres víctimas de violencia doméstica desde la seguridad anestesiada y anónima de nuestros teléfonos celulares. Criticamos a las famosas creyendo estúpidamente que por tener millones en el banco, su incapacidad para dejar a un abusador es una muestra de debilidad
asumiendo que sus lágrimas son de plástico porque caen sobre sábanas de seda. Pero el terror visceral, el pánico a que te arrebaten a tus hijos, la destrucción sistemática de la autoestima y la asfixia del chantaje emocional queman exactamente con la misma intensidad destructiva, paralizante y brutal en el pecho de una estrella multimillonaria que en el pecho de una mujer común, corriente que viaja en transporte público. El dolor no respeta códigos postales. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Quizá tú también, en la estricta y oscura privacidad de tu trinchera diaria, has sentido el terror paralizante de enfrentarte a una fuerza inmensamente mayor que te exige sumisión absoluta. A lo mejor tú también has tenido que tragar saliva, agachar la mirada y morderte los labios hasta hacerlos sangrar frente a un sistema abusivo, soportando los maltratos psicológicos de un jefe tirano y narcisista, las humillaciones constantes en tu lugar de trabajo, o la injusticia asquerosa de un matrimonio muerto simplemente porque el terror a destruir tu hogar, a perder tu empleo y no tener cómo alimentar a tus hijos mañana es 1000 veces más fuerte que tu propia dignidad. Imagina la desesperación sofocante de querer denunciar un abuso, de querer exponer la verdad que te quema y te pudre por dentro, pero saber con una certeza gélida que si te atreves a abrir la boca, el peso aplastante de la crítica social, de la maquinaria corporativa o de tu propia familia te destruirá a ti sin la más mínima piedad. Guarda este detalle. A lo mejor tú también conoces perfectamente la amargura letal de tener que ponerte una máscara de felicidad todos los días. Piensa en el nudo hirviente en la garganta al tener que sonreír en la cena de Navidad, en las fotos de las redes sociales o en el trabajo, ocultando tu propio agotamiento físico, tu depresión clínica y tu terror financiero, fingiendo que todo está bajo control para no ser juzgado por quienes te rodean. Esa presión asfixiante por aparentar, esa sensación de estar atrapado en un callejón sin salida, y esa traición en la que tu propia pareja te utiliza como un medio para un fin, es exactamente la misma anatomía del pánico que devoró el alma de Tatiana durante más de una década. Piensa en eso un momento. La verdadera tragedia en la vida de Tatiana no fue la pérdida de sus millones ni el robo descarado de su dinero. La verdadera y más oscura tragedia fue el tiempo robado. Fueron los años de juventud, de paz y de libertad que el monstruo le succionó mientras la obligaba a sonreír. Pero al final del camino, emergiendo de las cenizas de su propia humillación pública, nos dejó la lección de resiliencia más sangrienta, poderosa y real de todas en este teatro de sombras. La verdadera victoria no es acumular riqueza, ni fama, ni discos de oro. La verdadera, suprema y única victoria del ser humano es tener el valor indomable de romper las cadenas, de recuperar tu propio nombre y de caminar hacia la luz, demostrando al universo que ninguna jaula, por más oro macizo que tenga, será jamás lo suficientemente fuerte para contener el alma de una persona que decide finalmente dejar de ser una víctima para convertirse en la arquitecta de su propia libertad. Hoy los pasillos de los tribunales ya no resuenan con los ecos de las batallas legales y la pesada puerta metálica de la prisión en Topo Chico es solo una cicatriz lejana en el tiempo. Tatiana recuperó su identidad, su imperio y su libertad. El depredador fue desenmascarado, despojado de su delirio de grandeza y reducido a la miseria humana que siempre ocultó detrás de su soberbia. Para el mundo exterior, para los millones de espectadores que aplaudieron la caída del villano, este es el triunfo definitivo del bien sobre el mal. El cierre perfecto de un cuento de hadas moderno que se había torcido hacia el horror. Pero en las altas esferas de la industria del espectáculo, los finales felices son solo ilusiones ópticas, espejismos, fabricados para mantener a las masas consumiendo. Cuando el confeti finalmente cae al suelo y las cámaras de televisión se apagan, el balance real de esta guerra nos revela una factura cobrada con intereses de sangre, sudor y pánico que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, querría pagar. El precio de su libertad fue el sacrificio absoluto de sus mejores años de juventud, devorados por la paranoia, el terror a puertas cerradas y el insomnio. El precio de su imperio multimillonario fue la destrucción sistemática y calculada de su autoestima, obligada a mendigar su propio dinero frente al hombre que la humillaba y la engañaba en la madrugada. El precio de su éxito masivo fue una soledad tan pútrida, gélida y asfixiante que la aisló por completo de la sangre de su sangre, conviviendo con espías disfrazados de empleados que le reportaban cada lágrima a su verdugo.
El precio de su corona de televisión fue la disociación mental casi esquizofrénica de tener que sonreír frente a miles de niños cada domingo cantando sobre la magia del amor, mientras su propia alma estaba siendo flagelada, triturada y pisoteada en el altar del narcisismo. El precio de su justicia fue tener que soportar el escarnio público, la duda corrosiva de los medios de comunicación y la exposición de sus heridas más íntimas frente a un tribunal misógino, que durante una década entera protegió sádicamente al monstruo. El precio de su propio nombre, ese nombre sagrado que sus padres le susurraron al nacer, fue una guerra de trincheras, sin cuartel de amparos, embargos y humillaciones derramadas en los fríos banquillos de los juzgados frente al hombre que juró destruirla. Pero no nos engañemos con discursos reconfortantes de redención para calmar nuestra conciencia moral y lavar nuestra complicidad como sociedad. En la cima de la pirámide del poder, los amos de las televisoras, los ejecutivos corporativos y los magnates de traje gris no aprendieron absolutamente ninguna lección de moralidad con el calvario de Tatiana Palacios Chapa. Simplemente revisaron sus márgenes de ganancia y ajustaron sus contratos. La maquinaria del entretenimiento corporativo opera bajo un ciclo asquerosamente perfecto, infinito y sádico. Te seducen con la promesa brillante de los reflectores. Te exprimen hasta la última gota de tu rentabilidad y talento. Encubren a tus abusadores siempre y cuando el producto siga facturando millones, y cuando la violencia ya no se puede ocultar bajo el maquillaje. El sistema simplemente se lava las manos, te arroja a los leones hambrientos de la opinión pública y voltea la mirada hacia la siguiente presa. El trono de la dictadura doméstica de Andrés Puentes cayó en esa mansión de Monterrey. Sí, pero la industria es implacable. En este preciso instante, los dueños del negocio ya están abriendo las puertas a nuevos depredadores de cuello blanco, que con promesas de protección y amor eterno, están aislando a la próxima joven ingenua, que será enviada directamente al matadero. Si esta historia te tocó, si sentiste en carne propia la asfixia del abuso psicológico, el terror a romper las cadenas y el peso aplastante de la manipulación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame tu opinión en losaspuciante.complemera. Comentarios. La próxima semana vamos a cambiar de escenario, pero cruzaremos hacia una oscuridad aún más profunda. Un lugar donde el poder corporativo, la política y la sangre se mezclan bajo las sábanas de la élite. Vamos a hablar de el catálogo de las sombras. Las actrices sacrificadas, los favores oscuros y los magnates intocables detrás del mito del prostíbulo VIP en la televisión mexicana. Nos vemos ahí en las sombras.